Ok, muy bien. Bueno, pues estamos en un en vivo. Me presento, ya me conocen, soy el doctor en Derecho José Luis Jorge Chávez y es de aquí de la Red Internacional de Capacitación RICIPI. Y en este gran programa, el gran programa de Clan Pyme Internacional, con una gran emoción, un invitado, ustedes dirán siempre, comentas lo mismo, pero ustedes verán por qué. ¿Por qué? Porque es que siempre tengo la suerte de que la vida me permita tener estupendos invitados y hoy desde Barcelona, ustedes lo ven a recuadro, Alfonso García, que él es dirige un negocio, una taberna, un restaurante familiar, Casa Alfonso, taberna histórica de 4 generaciones, ya que van caminando y pues con mucha suerte y con mis mejores deseos desde México en esta emoción, porque hablar de un negocio que está cerca, ya camina a cumplir 100 años, ya más de 90 años, 4 generaciones, es algo que no sucede muy a diario, ¿no? Aparte, él nos platicará un poco más de esto, pero que haya tenido ya propuestas inclusive por esta magia que tiene este lugar, un lugar único. Yo podría decirlo en Barcelona, no he tenido la oportunidad de todavía visitarlo, espero el próximo año, pero siempre estoy siguiendo las transmisiones, ¿sí? Y decía, Joan Manuel Serrat le ha hecho varias propuestas, me enteré, vas a decir, Alfonso, ¿cómo? Pues bueno, ahorita vamos a poner algo de ahorita que te doy la oportunidad de hablar. Y seguí aquí la publicación de un periódico muy importante en España y sobre todo en Barcelona, donde hace referencia y un artículo a este estupendo lugar. Sin más, por favor, adelante, te doy la voz, Alfonso, para que nos recibas a nivel internacional en tu gran taberna, Casa Alfonso. Bueno, primero dar las gracias por invitarme a tu entrevista de hoy. Estoy encantado, ya lo sabes, te conozco hace mucho tiempo. Siempre es un placer compartir y transmitir a todo México, pues bueno, mi sentimiento, mi amor hacia vuestro país, evidentemente, porque tengo muchas amistades allí, como tú. Y bueno, encantado. Y bueno, deciros, tú me has presentado muy bien. A ver, yo soy hostelero de muchos años, de generaciones. Tenemos un establecimiento como Casa Alfonso, que se fundó en el año 34. Hoy este año hace 90 años. Y por eso, bueno, la prensa y los medios de comunicación están un poco más sensibles a, a un poco pues, a homenajearnos, a hablar de nosotros, como ya digamos que casi como una rareza, ¿no? Ahora, porque ya podemos decir que estar en el 90 aniversario en una empresa familiar es muy complicado en el mundo actualmente, ¿eh? No en España solo, sino creo que en el mundo, ¿no? En el mundo entero. Y bueno, bien, muy agradecido. Me preguntan muchas veces cuál es el secreto de nuestra jovialidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente una de las bases que yo he tenido y que mi abuelo a mi padre y mi padre a mí me enseñaron es a escuchar a los clientes, ¿no? Importante, escuchar mucho a los clientes, compartir con ellos, no solo atenderles, servirles, sino también escucharles, muy importante, para coger esa información y luego transmitirla, trabajarla para tu propio negocio, porque al final lo que haces es fidelizar a tu propio cliente con esa información y actualizarte cada vez, ¿no? Mira, en este momento que nos estás haciendo favor de hacer la introducción, estoy presentando aquí, está corriendo en el Lo video, veo. ahí de la Qué bueno. vanguardia, ¿no? La vanguardia que habla muy bien Sí. y nos explica un poco de esta historia. Ahí te vemos, mira, siempre es una emoción porque tú eres alguien diferente y cuando me haces favor de darme esta entrevista, yo no sé si yo soy el que le entrevisto, podría ser el entrevistado, porque eres un entrevistador estupendo. Eres un periodista, traes ahí como segunda o tercera carrera, no sé cuántas traes. Te acabo de ver ayer también ahí en una librería, ahí Sí. entrevistando, ¿no? O sea, y tienes unas cualidades que te hacen ser un hombre muy especial. Aparte, bueno, Gracias. pues ahí te veíamos cuando estás ahí en la cocina de chef, cuando presentas, tú eres la imagen, hay algo muy sui generis en esta situación, en esta fusión, en esta simbiosis que hace Casa Alfonso y tú.
como director de este, aparte de tu grupo extraordinario, que veo ese afecto y cariño que te tienen en esa tu forma de trabajo, hacer ese equipo de trabajo, tú eres a veces la marca, permítame hablar en ese sentido, es difícilmente se fusiona, a veces no conocemos el rostro de su propietario. Y tú ya eres, desde mi punto de vista, tú ya eres la marca, ya eres el propietario. Hablar de Casa Alfonso y no ver tu rostro, no verte enseñando un platillo, cuál es la bebida de hoy, qué vas a presentar, sería raro no verte ahí, ¿no? Yo te sigo, ¿no? Te veo en la terraza ahí saliendo ahí de la taberna. A veces esa extensión te veo en la playa, ¿no? Con unas bebidas muy riquísimas. Y bueno, háblanos de un poquito de eso, de esa emoción, cómo lo vives, porque para llegar casi a los 100 años, cuatro generaciones, y alabo que también, saludos a tu hija, que también ya viene en ese relevo y se ve que le encanta esto. ¿Cómo te sientes como heredero de esta gran tradición? No cualquier tradición, no en cualquier país podemos hablar que alguien está cerca de llevar 100 años como negocio familiar, que no sea pasado a otras manos, que no se ha tocado, ¿no? Sigue siendo puro en ese sentido. Adelante. Bien, bueno, ya te he comentado antes que un poquito la parte, a ver, el perfil mío, ahora en redes sociales, lo que se ve ahora por digital, digamos, en offline también, pero en online lo que se ve es un poquito la parte que es un poco olvidada del gestor, ¿no? Del gestor gastronómico. Está el chef, está el camarero, el waiter, el master waiter, el master chef, pero nunca está el master boss, ¿no? O el gestor, ¿no? Digamos, o interim management, digamos, esa parte está como descuidada o no resaltada. Cuando parte del éxito de que se dure tantos años es la gestión. Está muy bien cocinar muy bien, está muy bien atender muy bien, evidentemente forma parte de la base principal de cualquier servicio, bueno, cualquier know-how de nuestro sector, pero hay alguien que gestiona todo esto, que controla el índice de compras, el índice personal, todo esto, hay una gestión detrás. Y parte del éxito es en la gestión. Quizá esa parte es la que yo estoy resaltando un poquito de cara a los medios, ¿no? Que estaba esa parte olvidada, ¿no? Ese perfil estaba olvidado o poco reconocido. Bueno, aparte que soy un defensor también de los históricos, que esto sería otra historia. Yo supongo que estoy el de paladín de los históricos, no solo de Barcelona, sino de España y del mundo entero. O sea, a mí me encanta irme a París o irme a México DF y decir, oye, ¿cuál es el restaurante más antiguo con la misma familia? Por favor, indicármelo. ¿Por qué? Porque para mí culturalmente primero es un referente. Luego, gastronómicamente, veremos qué tal. Pero en principio ya son un referente para mí, a todos los niveles, y a nivel cultural, gastronómico, totalmente. Luego verás que además, por mi parte, que acabo de decir de cultural, pues me ves como el otro día pues me viste con una librería pues presentando libros pues bueno de conocidos. Me encanta, ¿no? Me encanta poder fusionar todas las culturas, la artística, la del espectáculo, la de los libros, la de la escritura, al final todo lo que es sabiduría, todo lo que transmite aprendizaje, evolución, crecer como personas. A mí me encanta, me interesa. Y si lo puedo fusionar con Casa Alfonso y la gastronomía y todo lo que eso implica, pues me encanta. Me encanta para todos los públicos, ¿no? Para la gente más joven, para todas las edades, ¿no? Yo creo que al final nos hace falta un poquito, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo te diría yo? Un poco del saber, ¿no? Estamos un poco en una época un poco complicada con esto, ¿no? Un poco confundidos con tanta información en internet y con tanto TikToks y redes. Y bueno, yo soy un clásico, un vintage que dicen, ¿no? Pero intento un poco inculcar valores, sea de la hostelería, vinculados a la hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, supongo que el global de todo, y cuando me he visto en la playa es porque tengo un chiringuito que se llama, en la playa que se llama Bolero Beach, ¿vale? Es por eso que a lo mejor me has visto en la playa, ¿vale? Porque tenemos otro local de temporada, solo de temporada, en época de summer, de verano,
y se llama Bolero Beach. Entonces me verás actuando ahí también. Y bueno, en definitiva, un poco intento intercalar todo para que la gente al final vea un dinamismo, que detrás de Casa Alfonso hay un alma, que detrás de Casa Alfonso te lo pasarás bien, disfrutarás, algo aprenderás, algo aprenderemos también contigo, que es decir, al final es un poquito eso, ¿no? Mira, eso es parte de lo que yo decía, la magia de una taberna, un restaurante familiar, donde puedes compartir negocios, pero también compartes cultura. Y esto lo hablo con conocimiento de causa. Ya tuve el gusto de hacerte una entrevista con el programa en otro momento, con este círculo tan especial de amigos que tienes, con ese carisma que tienes, ¿no? Ahí en la presentación de un libro, de un poeta, ¿no? Ahorita en el momento de conectarnos, y ya sabes que pues siempre todo lo que ustedes nos hace favor de ver, de los que nos están siguiendo, y estamos, es el tercer programa que tenemos, con una gran alegría que esté Alfonso. Sí, lo abrimos también desde la madre patria con Antonio, ¿no? Antonio, que conoces de lo que es Ensal, ¿no? Desde Salamanca, ¿no? Estuvo aquí, pero ya también tuvimos una visita de Flor de Perú hoy contigo, y abrimos este círculo de fraternidad, este círculo de amistad, de aprendizaje entre los empresarios del mundo. Eso es lo importante, conocer un poco de las vivencias. Siempre tengo la maña, el deseo de hacer las cosas en vivo, ¿no? Con esos detalles de esa situación, sí, sin editar, sin cambiar, las cosas tan frescas como son, como está haciendo con Alfonso. Minutos previos, ahorita estabas corriendo con el jamón. Dice, espera, déjame, busco un escenario, te mueves de un lado hacia el otro, platícanos, porque recibir un premio, sí. Adelante. Al mejor, bueno, contaros que aparte, o sea, digamos que una de las famas de Casa Alfonso en Barcelona es nuestro jamón ibérico. Es ancestral porque mi abuelo, mi padre y yo mismo, que siempre está muy vinculado al tema este del jamón ibérico. Bueno, ahora recientemente nos han vuelto a premiar como mejor jamón de España 2024. Que además yo soy responsable de expansión de la empresa premiada. Juan Manuel Ibéricos es la empresa premiada como mejor jamón de España 2024, que también lo fue en el 2020. Me explico. Es decir, es difícil encontrar una empresa de jamones ibéricos que haya sido galardonada por el Ministerio Español de Agricultura, Pesca y Ganadería, haya sido premiada en tan corto tiempo 2 veces. Cuando es un galardón que lo dan cada 2 años. Entonces, el 2020 ganamos, el 2020 hemos vuelto a ganar. Supongo que nos valoran los procesos, el trato al animal y muchas cosas más, ¿no? Lo cual al final acaba en el paladar y la gente nota esa diferencia, ¿no? Y bueno, yo soy responsable de expansión de esta empresa de Juan Manuel Ibéricos también. O sea, quiero decir que sepáis que soy la parte responsable de la expansión de dicha empresa, de Juan Manuel Ibéricos. Ese jamón que hemos tenido toda la vida en mi casa, sin ganadero. A ver, el secreto es el ganadero también. Sin ganadero no hay paraíso. Yo me digo que sin ganadero no hay paraíso. Es decir, la base principal, el canal de valor es el fabricante, en este caso es el ganadero. Tenemos unos cochinos y unos cerdos espectaculares que se crían durante el tiempo de 2 años. El resto de secado, salinización, etcétera, son pues, entre 2 años, 2 años y medio, casi 4 años y medio. Sería el total hasta que llega a las mesas de nuestros espacios, ¿no? Nuestros establecimientos. El animal en libertad pues está pues estos 2 años que hablamos, en libertad total. Ahora vendrá la época de la bellota, en noviembre y diciembre, del fruto, de la encina, que es el árbol. Y en enero o febrero es cuando viene, digamos, el sacrificio y luego viene el despiece, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el proceso que todo el mundo sabe. Esta parte, sí, somos especialistas hace muchos años en Casa Alfonso también. Exacto. Y eso nos hace un poco ese punto diferencial. Un poco la gran diferencia, ¿no? Son parte de las facetas que no conocíamos, pero eso es parte de lo especial. Espera que, estate José Luis, que te voy a enseñar. Uy. Me lo he traído, estoy en un hotel, ¿eh? Sí, Estamos en un hotel, celebrando un poco
el premio a Mejor Jamón de España 2024. Y bueno, me he venido a una zona más de descanso, más sin ruidos y sin ambiente ruidoso, para poder comunicar yo y escucharos bien a vosotros, ¿no? No, gracias por esa atención, ¿no? A esa atención de que ahorita estando recibiendo un premio donde estás, pues atender nuestra invitación, ¿no? De estar con nosotros, eso de corazón, ya sabes, siempre te lo agradezco mucho. Tú haces que las cosas cuando las platicas se vean muy fáciles, pero seguir un negocio tanto tiempo y con esa carga que tienes en los hombros de conservar ese prestigio, de conservar esa tradición, y aparte de conservar todo eso, tienes que estar innovando porque te tienes que ir actualizando. No puedes ser, no puedes quedarte. Yo te veo siempre y créanme, sigan por favor Casa Alfonso en redes, en Facebook, ahí está, y en otras redes, pero yo lo veo, cómo están ahí los chefs preparando este tipo de platillos, postres, y se me hace agua a la boca. Ahorita que estoy platicando contigo, recuerdo todo eso y yo quisiera ya estar en ese momento de visitar en Barcelona, que aparte, pues, de esta tradición y en el mero centro de Barcelona, que es tan turístico, ¿no? Que es no solo para España, para toda Europa, es un lugar muy especial. Estar leía entre los 10 y con la peculiaridad de que siga siendo familiar, quizá ustedes ya sean, no sé, tú nos dirás 2 o 3, pero te tienes que estar innovando cada día y tú tienes esa chispa, Alfonso. Eso es lo que nosotros queremos platicarle, que tú nos platiques a todos los empresarios que te están siguiendo, los que ya están aquí, los que pretenden ser empresarios, que tú regresas a traer, en México decimos traer puesto la camiseta, ¿no? El logo, traer la tradición de lo que estás haciendo, el gusto por hacerlo y no solamente pensar. Se han vuelto frías las empresas desde mi punto de vista, los negocios. Por eso te decía que a veces el propietario, el jefe siempre está ahí muy oculto. Adelante, por favor. Sí. Bueno, yo te voy a decir, yo pertenezco también a un grupo que se llama, bueno, soy socio fundador, miembro fundador del Food Service Institute. Aquí se creó en Barcelona. Estamos a caballo entre Madrid y Barcelona. Hacemos una ponencia cada mes. Y ahí están los miembros de este club, son todos nuestro canal de valor, nuestro route to market, que dicen en francés. Donde están todos los fabricantes de España, están todos los distribuidores y están al final de la cadena, que somos nosotros, ¿no? Los restauradores, el hostelero, digamos, es el final el punto de venta. Bueno, ahí estamos hace 10 años ya. Y ahí, digamos, es explorar un mundo sin mapas. Lo llamamos explorar un mundo sin mapas a nivel de intercambios de conocimiento, aprender unos de otros, buscar puntos de mejora, big data. Estamos con la inteligencia artificial, ahora también con el IA. Bueno, esta es una parte que yo siempre digo al hostelero que se tiene que actualizar. Tiene que estar siempre en vanguardia, tienes que estar siempre atento. Ahora, por ejemplo, yo puedo tener una información privilegiada de que ahora, por ejemplo, se está vendiendo más el vino blanco que el vino tinto. Dios, ¿cómo puede ser? Pues sí, ahora hay una tendencia a vender más vino blanco que vino tinto. Igual te diré que también hay otra tendencia más a la bebida sin alcohol. Entonces ahora en España se está trabajando ya en vinos sin alcohol o con un alcohol muy reducido. Bueno, todo esto lo puedes aplicar luego a tu propia empresa, ¿vale? En tu filosofía. Eso es parte de tu éxito. En los platos, también, el 2.0 que le llamamos, sin salir de lo tradicional, que es importante, ¿no? No te pero vas viendo las tendencias, ¿no? Los gustos van cambiando y tú tienes que estar muy despierto ahí, tienes que estar muy atento a esos cambios, a esos posibles cambios o anticiparte y a prepararte para ese cambio. Y supongo que esa parte mía es la que intento transmitir al que quiera aprender conmigo, ¿no? En este sector. Un poco hago a veces de consultor, no, muchas veces me dedico pues a asesorar y tal a terceros, ¿no? Porque parece que no, pero es avanzarte a muchos temas que te van a venir, que vas a tener que gestionar. Y mejor gestionarlos con tiempo, que no cuando te llegan ir corriendo, ¿no? Y eso es una parte del secreto también, en ir evolucionando e ir avanzando. Y parece que Alfonso, bueno, en las redes sociales, por ejemplo, el hacer el papel mío que hago yo de gestor en las redes, ¿no? Sin más.
Esto fue mi hija que me dijo, papá, tú en las redes das... Mi hija es experta en marketing digital, pero papá, tú das mucho en las redes y tal. Pero vamos a crear ese perfil que no está reconocido aún, que es el verdadero gestor del restaurante, el verdadero gestor del hotel, de nuestro sector de la hostelería. O sea, hay muchos chefs y me encantan y les doy muchas gracias a todos y son nuestros embajadores, muchas veces los grandes chefs Michelin, estrellas Michelin, pero luego hay otro aspecto poco reconocido que son los restaurantes históricos. Entonces eso, pues ya te he dicho antes al principio de la entrevista, que es un poco el que busca ese reconocimiento, soy el paladín, el templario, llámalo como quieras, busca de que por favor se nos premie de alguna manera, porque algo habremos hecho bien, que muchos tenemos como yo, tenemos 90, 80, 75, 100. Entonces, estos establecimientos, la misma familia, algo habrán hecho no bien, lo siguiente, que sigan ahí. Sin embargo, los estrellas Michelin no podemos decir lo mismo. En España, el estrella Michelin más antiguo que tenemos de más de 50 años solo hay uno, que es Juan Mari Arzac, en el País Vasco. Es el único que puede decir, llevo más de 50 años, ¿vale? Como estrella Michelin. Los demás no, porque es un trabajo muy complicado, muy difícil, con un coste muy elevado. Al final yo siempre digo que lo que hay que hacer es comprar una buena materia prima, un kilómetro cero, un buen producto excelente. Luego que le quieres poner más espumitas, menos, o hacer más fusiones y tal, me parece perfecto, ¿eh? A mí me encanta. Pero tienes que adaptarlo muy bien a tu tipo de negocio. Y aquí nos podemos extender mucho, José Luis hablando, pero bueno, aquí tienes un avance. Sí, excelente. Mira, a veces nos podemos perder en esa situación de la innovación, que vamos transformando el negocio y cuando no nos damos cuenta y se pierde eso clásico, eso que hacía esa diferencia. Ya después ya no se identifica. En México, como en otras partes que nos están siguiendo en el mundo, sin duda tienen muchos lugares que pueden ser tradicionales a su país y que esto es un ejemplo para conservarlos, ser esa convivencia, decía yo, esa simbiosis entre las dos cosas, modernizarse sin perder esa situación de ese arraigo, de esa tradición, porque al final eso es cultura, es parte de nuestros pueblos, ¿sí? Y se va perdiendo inconscientemente. Entonces, resalto que cuando se puede lograr esto, tú te brindas, eres un hombre muy amable, un hombre muy compartido en lo que tu historia de vida, pero no ha sido fácil para ti, Alfonso, cuando menos yo del tiempo que te conozco por acá, y hicimos algún programa durante la pandemia. Fuiste líder de la hostelería ahí en Barcelona, en España, y a muchos que seguían a la distancia, pues fuiste líder porque no eres un hombre que dé pasos para atrás. Ante la adversidad te renovas, buscas la innovación, te redescubres siempre en ese proyecto que tú tienes de ser muy, muy especial. La gente que me escucha puede decir, oye, pues ¿por qué tanta flor? No es que me gane la amistad, es reconocer realmente cuando es un empresario de un nivel a donde le puedes aprender muchísimo, todos los que nos están siguiendo, por eso la emoción de este programa, porque he conocido ese tipo de cosas, te he visto también ahí algunos programas, ¿no? Con las situaciones no me voy a meter mucho a eso, pero a veces parece que los gobiernos, como pasa en el mundo, en lugar que apoyen o se solidaricen con los empresarios, parece que se vuelven enemigos, ¿no? Pero bueno, Totalmente. Mira, ¿qué os voy a contar? Quiero decir, tú no tienes unos derechos y unas obligaciones. Los ciudadanos, los empresarios, tenemos unas obligaciones, perfecto, que es pagar nuestros impuestos. Y luego tenemos unos derechos. Resulta que aquí en España, y lo voy a reivindicar siempre, a mí no se me olvida nada, ni se me va a olvidar. Hay gente que se queda dormida en el tiempo. No, yo no. Yo te voy a decir que a mí me dolió mucho lo que pasó en la pandemia con España y con nuestros derechos. Y no se cumplió para nada, para nada. Fue el único país de Europa que no cumplió con sus derechos, con su primera industria, que es la hostelería. Ojo, estamos hablando de su primera industria, que la tienes que mimar, que la tienes que cuidar, que la tienes que proteger. No se hizo así. Pero el resto de Europa, que la gastronomía no es su primer sector ni la hostelería, sí lo hicieron desde el primer día, incluso Rumanía. Lo seguiré diciendo hasta la saciedad. Quiero decir, yo me siento ninguneado, me siento estafado por mi propio país. Y es una pena, es una pena. Y yo no tengo miedo, tú a lo que te referías, digo, que soy un luchador, digo, sí, un reivindicador, naturalmente,
Es que no tengo miedo, no tengo miedo. Pero bueno, me he dado cuenta que hay mucha gente que sí. Que en nuestro sector hay mucha gente con muchos miedos, demasiados miedos en general. Y no se dan cuenta que a veces tienes que reivindicar tus derechos, que los tienes. Porque tus obligaciones pagan los impuestos, perfecto, maravilloso. Pero cuando te necesito, papá Estado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, me he sentido estafado, sí. Yo y muchos, ¿eh? Evidentemente. El problema es que yo soy un poco la voz, ¿no? Quizás, ¿no? Pero el que se atreve, vas a decirlo. Sí, yo vi cómo asumiste ese liderazgo. Hablo de lo que sucedió en España, en México pues fue igual, ¿no? En el sentido de que no había puestos de política, ¿no? Pero bueno, también se fue muy claro que no había ese apoyo para estos sectores. Pero por suerte creo que tanto en México como en España, como en otros lugares, en especial ahí con ustedes, siempre sale el empresario. Ahí es cuando se mide las capacidades del empresario, y yo podría decir que hasta el corazón del empresario, ¿no? Para poder superar este tipo de situaciones. Tú lo hiciste muy bien. Y regresando a la herencia familiar de esta tradición, yo quiero que nos platiques un poco cómo nació este sueño de esta taberna, cómo se fue, un poquito de esa historia, cómo se transformó, cómo llega a ti, de tu bisabuelo, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves, y que luego que nos platiques eso, cómo ves esa visión a futuro? Porque Alfonso, esperamos tener a Alfonso para un buen rato seguramente, porque estás en tu mejor momento, como los buenos vinos, ¿no? Entregando lo mejor de ti. Consolera, ¿no? Solera, entregando lo mejor de ti. Pero ya conociéndote, ya has de estar visualizando con esa nueva generación, tu hija, saludos a ella, y en ese camino, ¿cómo ves también en un futuro esta taberna Casa Alfonso? Y bueno, faltan algunos añitos para los 100, tú nos dices exactamente cuántos, pero sin duda hay que pensar en esa gran fiesta que será 100 años de taberna El de Casa centenario. Alfonso. Sí, sí, Adelante. pues hoy estamos empezando a celebrar el centenario, además. El otro día, hablando en una reunión con los de marketing, bueno, mi hija, evidentemente, y el gabinete de prensa que tenemos, que son amigos, le vamos a decir, no, es que ya tenemos que empezar a celebrar el centenario, no esperar 10 años, pero hay que vamos a ir haciendo celebraciones paulatinamente que son celebrando ese centenario, ¿no? Y es una cosa que está muy bien, ¿no? Es como anticiparte, ¿no? Ir haciendo ya celebraciones hasta llegar a ese centenario. Sí, no, eso es muy bonito, va a ser mágico y en Barcelona único, porque te digo que quedan muy pocos locales en Barcelona históricos y nosotros vamos a ser uno de ellos, ¿no? O sea, y lo que me decías, esto fue gracias a mis abuelos, a Alfonso y Rosario, en el año 34, que montaron, que no me dejo nunca las mujeres, ¿eh? Siempre hablo hombre y mujer, porque tanto mi abuela como mi madre participaron mucho en ese éxito que soy Casa Alfonso, ¿no? Empezaron en el año 34. Tuvieron que vivir una guerra civil, ¿vale? En 1936, 1934, y en el 36 empezó la guerra civil en España. Tuvieron que vivir 3 años sin cerrar, nadie les obligó a cerrar. 3 años con intercambio, ¿no? Porque el dinero dejó de tener valor, entonces ahí empezó pues el tema digamos, del trueque, ¿no? Verduras por huevos, huevos por leche, leche por carne, carne, en fin. Y así sobrevivieron 3 años, ¿eh? Y nadie les obligó a cerrar. Luego, a partir de ahí, quiero decir, luego ya vino el 30 y... cuando acabó la guerra civil, que fue en el 39, 3 años después, y bueno, ya se empezaron a recuperar y lo que fue, bueno, fue lo que es el bar de comidas que ha sido siempre, o casa de comidas, que se suele llamar antiguamente, casa de comidas. Mi abuela cocinaba una parte en el piso, en un piso que tenían arriba ellos del establecimiento, ella cocinaba los guisos y luego abajo pues hacía el resto de las cosas, ¿no? Y bueno, y hasta la fecha de hoy, luego fueron mis padres que fueron en el puente conmigo, mi padre y mi madre, Alfonso y Ramona, y mi madre en la charcutería era una crack. Las hermanas de mi padre también, mis tías, Monse y Rosario, que también fueron una parte importante. Monse además hacía unas cestas de Navidad únicas en aquella época, hacíamos concursos de cestas y todo de Navidad, esas cestas que llevaban siempre un poco productos delicatessen de todo, ¿no? De jamón, de conservas, había un poquito de todo, las cestas que se regalaban y se siguen regalando en Navidad. Y bueno, y cada vez yo he aprendido de todos,
mi padre de mi abuelo y yo de mi padre, lo que es la tradición, lo que es el atender, el cómo servir, el cómo cuidar al cliente. He aprendido mucho, otras cosas me han salido de mi propia iniciativa propia. Y bueno, y hasta la fecha de hoy, ¿no? Y creo que, bueno, estoy contento, estoy orgulloso por el trabajo que hemos hecho. Seguimos teniendo llenos todos los días, hay colas. Eso es muy importante, ¿no? Quiero decir, decimos que no estamos de moda, no estamos de moda como la gente interpreta hoy estar de moda, pero siempre estamos ahí, lo cual eso tiene un valor añadido, ¿no? Claro que sí. Yo apenas me entero, ¿no? En esta publicación que estoy leyendo y veo que Joan Manuel Serrat es poeta, cantor, ¿no? Este gran artista, cuando se interesa por adquirir tu Casa Alfonso, restaurante Casa Alfonso, esta taberna, es porque ve de lo que yo he estado repitiendo y hablando, ve la magia, ve algo muy especial, ¿no? Adquirir. Y yo creo que hay cierta, perdón pero hay cierta alegría al rechazarlo, ¿no? Pero también emoción al saber que alguien que tiene esa visión, ¿no? Cultural, poética, muy singular, llega y te dice, Alfonso, ya véndeme tu taberna, ¿no? Entonces, bueno, Joan Manuel Serrat quizás lo que quiso es el mural que tenía. Hay un mural en concreto, que ahora un día te mandaré en fotografías, hay un mural en el espacio que sí se encaprichó de él, evidentemente, y lo quería para una masía que tenía en Camprodon, ¿vale? En Cataluña. Tenía una masía y, ostras, Alfonso, me encanta este mural que tienes y tal. Y me acuerdo que a mi padre, no fue a mí, fue a mi padre que le propuso, pero no aceptamos porque formaba parte del patrimonio, ¿no? Del establecimiento. Digo, le quitas parte del alma, porque claro, una parte del éxito nuestro, aparte de lo gastronómico, es la atmósfera del espacio, ¿no? Que tiene alma, ¿no? Que tiene espíritu propio. Y eso se transmite, la gente cuando llega lo nota muchísimo, ¿no? Digo, guau, es que aquí hay un rollo, un ambiente, un tal que, bueno, que te atrapa, ¿no? Que te mueve, que te atrapa y, bueno, que te acoge, que te abraza, ¿no? Y claro, todos estos establecimientos no lo tienes en el mundo, ¿no? Y es algo con lo que me gusta trabajar, es algo que me gusta trabajar, en el cariño, ¿no? Porque hay muchos grupos de restauración, muchas franquicias en el mundo, en Barcelona, las grandes capitales más, y se echa mucho de menos estos espacios donde te atienden familiarmente, te reconocen, te tratan como parte de la familia. Yo siempre digo que parte de nuestro éxito es que yo tengo 4 familias, aparte de mis hijas, que sería una familia. La número 2 es mi equipo, el staff, pues sin el staff tampoco tendría el éxito que tengo. Hay que cuidar mucho al equipo y unirnos mucho. Otra tercera familia son mis proveedores, muy importante, los proveedores que te traen el producto y que trabajas con ese producto de ellos. Y por cuarta familia son mis clientes. Mis clientes son mi cuarta familia. Son mis VIPs, como dicen. ¿No? No me gusta mucho la palabra very important person, ¿no? El VIP. Pero me gusta más tener ese cliente que para mí tiene un valor enorme. Mucho valor. A nivel personal, claro, empresarial, son mis clientes también, pero hay una parte ya de amistad y de familiaridad, ¿no? Entonces esto, la gente que ahora que está con tanto, como te dice, falta de cariño en general en el mundo, ¿no? Cuando tienes un espacio donde te puedes recogerte, aparte de tu propia casa, en donde es como la tuya propia o más, pues bueno, al final un poco ese es nuestro fin y nuestro trabajo, ¿no? Pero lo hacemos súper a gusto y lo hacemos de corazón. Y eso nos gusta y hay una reciprocidad importante en ello, ¿no? Y un regreso, ¿no? De ese amor, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a contar? Lo estoy poniendo hasta emocionante, lo estoy poniendo emotivo. No, excelente. Fíjate que ese regreso de que tú hablas, esa emotividad de lo que estoy recibiendo, porque a veces las cosas más sencillas, las más prácticas, que pueden ser las más importantes para poder destacar, y vuelvo a regresar en parte de la charla que decía, que hemos construido, si bien la tecnología quizá ha sido parte de eso, porque no la hemos sabido descifrar o combinar como seres humanos, porque no, como decía, tenemos que avanzar en la tecnología, pero no podemos perder ese sentido de humanidad, de ser con nuestros pares, tener esa situación de hermandad. Y cuando tú hablas de la familia como tú lo hablas, es algo
que ya mira, las empresas, vuelvo a decir, son frías porque empezando por sus trabajadores, que se pierde mucho, pasan a ser parte de un equipo que ni siquiera es un activo, porque no lo valoran como un activo, que son un activo muy importante, uno de los más importantes para que funcione, ¿no? Yo me imagino la cocina sin esa química, sin esa tradición, sin ese compromiso de seguir elaborando los mejores platillos, el barman con ese sentido de hacer una bebida tan especial, ¿no? Y cada uno en la atención, porque todo eso, el que te recibe, el que va a la mesa, el que te regala una sonrisa, ¿no? Porque eso es importante. Cuando tú llegas a un lugar como cliente, tú estás percibiendo todo eso. Y igual la situación tú decías, el patrimonio que es esta obra, percibes eso, ¿no? Percibe uno todo ese tipo de cosas ahí, y luego lo llevas más allá a los proveedores, que las empresas todavía eso es mucho más frío a veces, ¿no? El proveedor es, tú me pagas, yo te pago, tú me surtes y se acabó, ¿no? A veces es ríspido el ambiente, lo digo porque conociendo aquí en México, claro, muchas veces de esos que no hay ese contacto, y tú parte de eso lo llevas así, y al final en la cadena, que también es el más importante de todos, quizá yo también lo visualizo y todos son importantes, pero si en el cliente no existimos, ¿no? Al final el cliente es el que hace que un negocio esté o no esté, ¿no? Porque son los recursos, es ahí, y el saber que un cliente regresa y que quiere saludar, va al negocio no nada más porque le gusta el negocio, le gusta la comida, va porque encuentra un anfitrión de primer nivel, con mucho afecto, con mucho cariño, y va a ver a su dueño, Alfonso, ¿no? ¿Qué sientes? Sí. No, esa parte bien. Lo que pasa es que a veces me han preguntado, oye, Alfonso, pero la hostelería es esclava, ¿no? Tener un restaurante es esclavo. Digo, no, es divertido. Es que depende. Si eres buen gestor, es divertido. Puedes tener tiempo libre. Lo que pasa es que tienes que saber incentivar a tu equipo. Tienes que también pagar bien a tu equipo. Tu equipo tiene que conciliar también familiarmente. Al final, se encuentra esto esa armonía, porque a veces es armonía lo que tienes que trabajar para una armonía. Es como una orquesta, ¿no? Es decir, están los acordes, las notas y los instrumentos, y el quien toca el instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Para que salga una buena música, ¿no? Una buena composición. Pues esto es lo mismo. Es decir, si quieres que todo te funcione, toda esta cadena que estoy comentando, la tienes que cuidar, mimar y tal. Si tú no puedes estar físicamente, tienes que crear un perfil de esa persona que recibe, que cuando no estás tú, sea como tú, o ya casi tenga el mismo carisma que tú. Es decir, tienes que buscar personas o crear personas con carisma. Hombre, mujer, evidentemente. Quiero decir, y a partir es parte de tu éxito también de que puedes montar otro y otro, o puedes asesorar a terceros, puedes dedicar tiempo para ti, o muchas cosas. Quiero decir, es cuestión de organizarse, es cuestión de creer también lo que haces y bueno, ponerle alma a todo. El alma a todo es ponerle amor, ¿no? El amor, el alma. Y ahí ves luego el resultado, ¿no? La reciprocidad, ¿no? De los clientes, de tu trabajo, del reconocimiento, que no los medios, es el hecho que las administraciones y los medios de comunicación nos deberían cuidar más, a los históricos. Lo he dicho antes, creo que lo he comentado al principio, si no lo repito, nos deberían cuidar más, no nos cuidan. Están más por los mediáticos, ¿no? Los chefs mediáticos, los extras Michelin y tal, el faranduleo y tal. Nosotros nos tienen un poquito apartados, olvidados, entre comillas. Por eso que nuestro éxito es triple. Porque estamos ahí con mucha gente. Digo, no estamos de moda, pero estamos ahí. Siempre estamos ahí. Y a veces digo, reivindico una cuchara de plata o un tenedor de cobre o algo, una plaquita, ¿no? Un poco que nos dé un poquito una visibilidad, ¿no? Una visibilidad. Pero bueno, para eso estáis vosotros también, personas como tú, José Luis, que nos dais un poco voz, imagen a nuestros sitios, a nuestros lugares, ¿no? Amigo, háblanos un poco de Alfonso el empresario en esa convivencia empresarial. ¿Cómo te desarrollas cómo es esa hermandad? ¿Sigue aprendiendo Alfonso de todo este equipo de empresarios?
¿Qué consejo podrías dar a nivel internacional? Todos lo están escuchando como empresarios. Hombre, Lo importante mira, de estar en una asociación o no, cómo lo manejas, dónde estás. mira, lo primero que haría yo si montara un bar y un restaurante es formarme antes. Antes fórmate. No vale con que mi mujer o mi hermana o mi hija o mi hijo haga una tortilla de patatas increíble. No, no es suficiente, que es la mayoría de España. Y os lo digo, yo no sé en México, pero aquí en España el 80% hay una parte de mediocridad. ¿Por qué? Porque no han sabido luego ser gestores. Simplemente porque, bueno, es que mi mujer hace una paella, un arroz increíble. Monta un bar, un restaurante, y verás tú que bien nos vamos a ganar la vida. No, la gente sobrevive en la hostelería, no se gana la vida. ¿Vale? Pero por un tema de falta de gestión, lo que hemos dicho al principio de todo, ¿no? La entrevista es un poco por eso. Es falta de gestión, falta de formación. La gente debería formarse antes en gestión de restaurantes, en estar 2 años en una escuela de gastronomía y hacer unas clases de cocina de 2 años, profesional. Bueno, aprender un poquito de todo, ¿no? De todo el control, lo que es el control de producción, formarte, un poquito tener unas, ya no digo que seas sommelier ni enólogo, pero sí tener unas nociones de vinos, cuál combina más, ¿no? Cuál marida mejor, unos conocimientos básicos de todo. Entonces, vale, monta un restaurante, monta un bar, porque seguramente tendrás un tanto por ciento más elevado de tener éxito. Si no, ¿qué está ocurriendo? Bueno, la gente se entra, compran, cierran muchísimos, que esto no se cuenta, pero está ahí, ¿me explico? Y por eso no hay más como yo, que hace los 90 años, que hay muy poquitos. Que también es verdad que no saben negociar ni siquiera un alquiler. La gente se ilumina por, oye, es que esto está al lado de la playa, es una ubicación, me piden tanto alquiler, pero es igual, aquí vamos a triunfar y tal. A ver, este concepto, ¿qué concepto vas a hacer? ¿En qué te vas a diferenciar? ¿A qué tarjeta de cliente vas a ir? Todo esto no lo evalúan antes. ¿Me explico? No hacen lo que se llama un plan de negocio, un business plan. No lo hacen. Entonces, uno de los primeros errores que se cometen en nuestro sector. Creo que en otros también, pero en este en particular te puedo decir por mí que no se hace bien. Entonces, por eso la gente fracasa, ¿no? No duran más de 5 años de media, ¿no? Con todo lo que me platicas, te veo como lo que quizá ya no ocurre tanto porque contratamos al personal, el que a veces encontramos el idóneo, pero cuando se va alguien, a veces es difícil sustituirlo. Y yo te veo como un capitán en un barco que puedes asumir cualquier parte del manejo de ese barco. Puedes estar ahí llevando la dirección o te puedes ir a estar en velas, puedes estar a donde sea, atendiendo motores. O sea, con toda esa experiencia que ya acumulada, te vuelves esencial como un capacitador. Yo siento que el consejo que nos das de prepárate es conoce todos los puestos y no solamente dentro del negocio, porque también afuera eres publicista, haces estudio de mercado, todo lo que nos estás platicando lo ves, qué es ese estudio de mercado, qué es lo que quiere el cliente, qué tipo de cliente vienen, abrirte para otros, ¿no? Y así en esa amplitud platicábamos que de repente dices, bueno, pues en temporada también estoy en la playa llevando esa extensión de Casa Alfonso con esos estupendos platillos. La visión de convivir lo tradicional y lo clásico que se hacía hace muchos años y traerlo nuevamente, yo creo que estaríamos en esa situación, yo sería parte de esa idea de retomar ese tipo de situaciones, de cuestiones, de renacer esos conceptos, de tener ese cariño, la camiseta y que lo tengan todos tus empleados, porque hoy se ha perdido, insisto, en ese sentido, y cuando tu trabajador, tu equipo, no tiene ese corazón para atender de la misma manera, no lo siente porque no la ha contagiado, permítanme la palabra, no la ha contagiado su líder, entonces no se da esa simbiosis, no se da esa sinergia, no hay esa convivencia. Y mantenerla, yo creo que no es algo fácil, ¿no, Alfonso? Poder tener el equipo mentalizado, consciente, a gusto, que se sienta parte de esa familia que tú decías. No es nada fácil. No es fácil.
por eso hay que tener una sensibilidad especial en el trato con el equipo y escucharles, porque cada uno tiene, bueno, es de su papá y su mamá, cada uno es humano como tú, cada uno hoy ha nacido donde ha nacido, ha tenido sus circunstancias, y todo esto hay que valorarlo también, comprenderlo, aportarle lo que puedes aportarle, y bueno, y a partir de ahí, es decir, es cuando se sienten más, porque pasan más horas contigo que casi con su propia familia o en su casa, o sea, están pasando más horas contigo. Si uno lo piensa, entonces a partir de ahí tú tienes que valorar eso también y que estén a gusto, ¿no? Y que se sientan bien, porque a veces no es todo el dinero, ¿eh? No es todo el salario y lo que voy a cobrar al final de mes. Vuelvo a repetir lo mismo, es ir a gusto donde vas a trabajar, ir con ganas, ir motivado. Y esto es un trabajo que no es fácil de transmitir. Fíjate lo que decías desde el inicio del programa, ¿no? Como que entras, dice, haces ver las cosas muy, muy fáciles, pero en esta reflexión también, ya que como ha ido avanzado el programa, nos damos cuenta que pues siempre aquí en México, recuerdo a un gran artista mexicano que triunfó en Estados Unidos, Anthony Quinn, conocido allí, ¿no? Sí. Tenía una promoción en una empresa de vinos, ¿no? Y que yo siempre traigo eso siempre en mi mente, ¿no? Y a veces cuando alguien está en alguna problemática, les digo lo mismo, les tomo esta situación de este eslogan o este pensamiento de que si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no? Entonces siempre hay que esforzarnos. Se está yendo el programa, ya estamos casi por terminar. Siempre una delicia estar platicando contigo, pero estamos hablando de Taberna Casa Alfonso, y yo sé que por redes, pues nada más les das al Google o otras estancias que están ahí de seguimiento y te vamos a encontrar. Pero yo quiero que tú nos digas ahorita en dónde estás, cuál es la dirección, formas de llegar, sé que estás en el centro, algo de alguna ubicación, porque la gente que nos está escuchando sin duda ya tienen el deseo y es algo de los imperdibles de España y sobre todo de Barcelona. Si fuiste a Barcelona y no fuiste a esta taberna, y qué más que está en ese ciclo de festejo ya de estar cerca de un centenario, no cualquiera podrá decir que estuvo ahí y fue parte de esta historia y presumirlo, ¿no? Porque eso son cosas que se presumen, ¿no? Yo estuve en este lugar. Hombre, pues me gustaría, José Luis, primero, que todos tus seguidores, oyentes, los que nos están viendo ahora mismo y los que nos van a ver en diferido, de parte tuya nos envíen, yo pondría mi correo electrónico a tu disposición, alfonso@casaalfonso, con doble A, alfonso@casaalfonso.com, para que tus seguidores, los que ven tu programa, me escriban personalmente, me quieran reservar a mí. Yo encantadísimo, tendremos un detalle con ellos de recibimiento y de despedida amorosa. Tendremos 2 detalles, ¿vale? Y yo encantadísimo, vamos, la comunidad mexicana, vamos, aquí en Barcelona y en España sabéis que somos hermandad pura, ¿no? Aunque los políticos quieran fastidiarlo, no lo van a conseguir, porque nosotros, todo México y España, nos conocemos muy bien, los españoles y mexicanos, nos queremos con adoración, sabemos lo que hay, sabemos la historia real de todo, y como digo, yo digo que somos hijos de la misma patria todos, y además tú sabes que soy muy esotérico, muy telúrico, somos hijos del mundo, principalmente somos hijos del mundo, no hay fronteras, no hay banderas, tú me conoces un poco ya, hace tiempo, y todos somos seres humanos de este planeta, ¿vale? Y no solo hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Como digo yo en la presentación del libro de una amiga mía, ¿no? Hace poco. Entonces, yo encantado de recibirlos. Casa Alfonso, está en el centro de Barcelona, en la calle Roger, con G de gato, Roger de Llúria número 6, junto a la Plaza Urquinaona, que a su vez está al lado de la Plaza Cataluña, centro de Barcelona. Mi correo electrónico lo he dado. Y nada, yo espero el mensaje de todos. A mi Instagram, si quieren mi Instagram, está Casa Alfonso en Instagram. El mío particular, si me queréis escribir por privado, es Alfonso García Muniz. Alfonso García Muniz. Este es mi Instagram. En Facebook también me veréis, Alfonso García Muniz.
Y bueno, encantado que me escribáis por privado y yo atenderos, recibiros de parte de José Luis, el maestro José Luis, y claro que sí, y fidelizaros y haceros parte de la familia Casalfonso. Gracias, Alfonso. El tema, ¿no? La consanguinidad no se puede negar y sin duda que somos familia España y México. Y a veces la ignorancia de nuestros líderes, nuestros gobernantes, así lo digo, la ignorancia hace que digan locuras, hablar locuras, cuando se pide ese tipo de cosas que estaba pidiendo, no México, es unos cuantos inadaptados y que les falta estudiar. Pues si eso ocurriera en todo el mundo, pues se tendrían que disculpar los griegos, los romanos, los mongoles, los chinos, por todas las conquistas, que era parte de una tradición. Inclusive dentro de nuestro mismo pueblo tendrían que disculparse, pues, como la cultura azteca, ¿no? Por someter a otros pueblos y todo. Y aparte, hablar dentro de esos tiempos, de esas situaciones, o sea, ¿qué idea de ensombrecer algo donde no hay nada, que donde se debe de crecer los lazos de amistad? O sea, es estar pensando en cosas que más, pero bueno, nosotros... En vez de avanzar, ¿no? Es como intentamos retroceder, no, lo que tenemos que seguir avanzando, digo yo, ¿eh? Ese es un retroceso, o sea, no se tiene ahí. Yo soy feliz de tener en España grandes amigos, sinceros amigos, muy amables, que quieren mucho a México, y el que realmente cuando quieren sembrar estas situaciones de odio, pues es que no conocen, no se han metido, esto nos acerca, ¿no? Y yo te agradezco también que hayas hecho ese obsequio a la gente que diga que estuvo en Clan Pyme Internacional, que estuvo con Alfonso, que estuvo viendo esa entrevista, que vaya, que los visite y que me diga, venimos de México, y si no de México, porque Clan Pyme es internacional. Venimos de Perú, venimos de Guatemala, venimos de Argentina, vimos el programa. Encantado. Porque nos agrada y esta es una comunidad empresarial que se genera para todo el mundo, ¿sí? Hispanos y no hispanos, porque pues también hay traducciones que vayan. Hay que disfrutar de la vida y sobre todo cuando ya se tiene una experiencia y una conciencia y una cultura diferente, en lugar de estar creando este tipo de cosas, pues vamos a disfrutar Barcelona, se pueden, vayan y... Hay que tener una evolución humana, y en la evolución humana está el decir, oye, vamos a disfrutar del aquí y ahora, que vivimos una vez solo, luego no sabemos a qué dimensión nos vamos, intentemos disfrutar todo lo máximo que podamos, con un respeto, con cariño, y Casa Alfonso os ofrece esto, ¿no? Todo el amor y el cariño, que vengáis, que disfrutéis, que tengáis una experiencia gastronómica que os guste, que sintáis bien, una atmósfera cálida, y bueno, que vayáis y que recordéis siempre, ¿no? Que al final, cuando los que deis Casa Alfonso, que luego os vayáis de ahí con una experiencia que la vais a recordar y transmitir siempre. Y que os vais a llevar al otro lado, porque es lo que nos vamos a llevar, las experiencias. La ropa, los coches, las casas se van a quedar aquí. O sea que nos vamos a llevar las experiencias. Ok, es un brinquito que tuvimos de repente con tu imagen, pero bueno, como decía, pero lo que se queda también es el carisma, la tradición, el trabajo, lo que están haciendo ahí en Casa Alfonso. Yo nuevamente, para todos los que se incorporaron después, Alfonso está en un hotel ahí en Barcelona, es fuera de lo que es su gran taberna, ¿no? Taberna Casa Alfonso, porque está recibiendo un premio y eso es de un agradecimiento doble especial que te hayas tomado el tiempo para buscar un espacio para poder atender esta invitación que te tenemos de Clan Pyme Internacional, sí, que se está creando, pero ya Clan Pyme ya tiene algunos años ya a nivel nacional, e inclusive tenemos presencia en Colombia, en Bolivia, y esperamos también después quizá tener una presencia también allá empresarial en España, hacer esos lazos y aprender de gente como tú. Quizá en otra entrevista estaremos ya ahí, te veremos en tu escenario, en Casa Alfonso, ahí atrás de la barra y todo, que es estupendo verte también cómo te manejas en ese sentido. Mi hermano, un abrazo a ti y a toda España y a todo el mundo que nos sigue. Quisiera que te cerraras, que te despidieras de tu programa en esta ocasión, con un hasta pronto. Cierra con qué deseas para todos los que nos siguen como seres humanos y como empresarios. ¿Cuál sería tu digamos, ahí como un legado, como una situación muy especial
que digan de Alfonso para el mundo? Pues mira, no perdáis la motivación, no perdáis esa energía que todos tenemos, ese talento que todo el mundo tiene, en mayor o menor medida, pero todo el mundo tiene un talento. No lo perdáis, trabajarlo, porque seguro que si tenéis paciencia y rigor, con el tiempo os dará resultado, veréis. Y, importante, ir positivo siempre por la vida. Ya sé que cuesta a veces, por a veces las circunstancias que nos presionan en nuestro entorno, pero la positividad atrae positividad, acordaros. Y os lo digo yo, que llevo muchos años, que he pasado muchas crisis, mi familia también, en el mundo, en la economía, etcétera, y la positividad nos ha hecho sacar una energía que no teníamos. Así que de verdad, yo os deseo todo esto. Os esperamos en Casa Alfonso, para que probéis también el mejor jamón de España, premiado este 2024. El 2020 nos volvieron a premiar antes. Repetimos el 2024, es de las pocas empresas que repite premio. Y nada, que vais a probar el mejor jamón de España, que os esperamos. Que ya os echamos de menos y todavía no habéis venido. Imaginaros cuando os vengáis a visitar. Perfecto, yo me despido con un hambre ya de probar ese jamón, espero que sea pronto. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Un placer. Nos despedimos del programa. Hasta siempre. Gracias, José Luis. Un abrazo a todo el mundo en México. Gracias. Bueno, y a toda Latinoamérica. Gracias.